Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cibernautas. Transición 4.0, transición es trascender. Bienvenidos a nuestro programa 4, Abrazos no balazos. Hoy vamos a hablar de este tema. También vamos a hablar de los temas de coyuntura en transición. Todos estos nombramientos que está haciendo el presidente casi electo ya, Andrés Manuel López Obrador, que han causado alguna controversia en el público, incluso con los militantes de Morena. Vamos a hacer este programa y esperemos que les guste. Perocles. Bueno, temas sumamente importantes como es el asunto de que este país lo que más necesita en este momento es la reconciliación. No solo por el proceso electoral, la disputa política, sino, mucho más importante, el asunto de que la gran cantidad de muertos, la enorme mortandad que ha venido padeciendo México desde hace 2 sexenios. El calderonato y el gobierno que en este momento es saliente han provocado una mortandad en este país como no se había visto en muchas décadas desde la revolución. Urge, es este el momento en que, lo dijo ya saben quién, es el momento de abrazos, no balazos. Es el momento en que todos los mexicanos tenemos que estar unidos para curar tantas heridas, las muertes irrecuperables, los desaparecidos, la tristeza, los 43, los niños del ABC, una gran cantidad de tragedias que tienen a este país muy dolido y que en gran medida fue lo que provocó la avalancha de votos que tiene a punto de acceder al poder al candidato de Morena y a que ocurra el cambio. Así es, 74 muertes, 74 acribillados diariamente, 74 jóvenes mueren en el país por la violencia, desaparecidos, solamente fueron a hacer un video y de repente desaparecieron. Es triste lo que está pasando, el país está con mucho dolor, por eso estas velas acá atrás de nosotros, poniendo la luz y encontrando también que tenemos que actuar en consecuencia en este proceso de pacificación del país. Hoy se va a dar el primer foro de la pacificación del país allá en Ciudad Juárez, donde va a estar el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con algunos personajes de la oposición. Por ejemplo, va a estar el rector de la Universidad de Chihuahua, ahí en Ciudad Juárez, Duarte Jaques. También va a estar el gobernador de Chihuahua por el PAN, el gobernador Corral, va a estar Olga Sánchez Cordero, van a estar catedráticos, académicos y sobre todo aquellos que pues, han tenido víctimas y han sido víctimas de esta medusa que se dio con Calderón, con este avispero que se soltó y no ha cesado. Entonces, abrazos, no balazos. Es por eso, Jesús Perocles, que vamos a invitar para el próximo sábado 11 de agosto, ahí en el hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, a hacer esta campaña que va de la emoción a la razón, invitando a estos foros de consulta, a estos foros de participación para la pacificación del país. Vamos a estar dando abrazos. Vamos a estar dando abrazos, porque creo que de lo emotivo a la razón debemos trabajar. Vamos a estar cacaraqueando las mesas de trabajo y sobre todo ser críticos, poner en la agenda lo que ninguno puso en la agenda, este proceso de pacificación del país, que es necesario para que cualquier política económica o para que cualquier plan económico, para cualquier plan de gobierno se pueda ejecutar. No se puede tener mayor empleo si sigue así el país. No se puede incrementar la economía si sigue en este proceso de violencia.
¿quién se va a animar a tener una tiendita cuando llegan los malosos y te cobran piso? En fin. Entonces, vamos a invitarlos. Ahí vamos a estar el sábado 11 de agosto en el hemiciclo a Juárez a las 12 del día. 12 del día. Abrazos, no balazos. El país tiene mucho dolor. Abrazos, no balazos. El día de hoy vamos a tocar los temas en boga en la coyuntura que vive el país. Número uno, los nombramientos que está haciendo el presidente virtualmente electo, por un lado, y por otro lado, las acciones que él mismo está tomando, ya haciéndose de las riendas del poder, aun cuando ni siquiera ha recibido la boleta de mayoría. Ha habido una gran polémica, incluso nacional, a raíz de que las designaciones, especialmente la de Comisión Federal de Electricidad, que el presidente electo, virtualmente electo, nombra a Manuel Bartlett Díaz como el director, por un lado. Por otro lado, bueno, pues también ha habido un poco de controversia a raíz de Olga Sánchez Cordero y esta medida que anunció el presidente electo de que los salarios de los altos funcionarios se van a reducir sustancialmente, que nadie va a ganar más que el presidente. Es una medida que ha sido muy bien recibida, que tiene más del 95% de la aceptación entre la ciudadanía. Olga Sánchez Cordero, la propuesta para la Secretaría de Gobernación, viene precisamente del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, y viene de haber sido una mujer que tuvo un salario privilegiado y que, bueno, pues va a ser la prueba del ácido. Si ella va a apoyar, tiene que apoyar la decisión del nuevo presidente. Por otro lado, de Manuel Bartlett se hablan, lo voy a decir así, se hablan horrores. Se habla, lo más manoseado es su papel en el año del 88, a raíz del fraude electoral que arrebató la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, y peor aún, he leído columnas, por ejemplo, ayer salió un artículo en un periódico firmado por Héctor de Mauleón, en donde se habla de el asesinato de Manuel Buendía, uno de los crímenes más tremendos, más sonados y que más han dolido. Se dice que Granados Chapa lo dijo, fue el primer muerto, el primer periodista muerto en la era del narco. Y en ese momento, hay que decirlo, Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación. Peor aún, el jefe de la siniestra Dirección Federal de Seguridad, que era pues el equivalente del CISEN ahorita, estaba al mando de José Zorrilla Pérez, un sujeto oscuro que pasó muchos años en la cárcel por ese crimen, porque un subordinado de él asesinó, fue el autor material y él el autor intelectual de la muerte de Manuel Buendía. Esto, bueno, pues por lo menos tuvo que saberlo muy bien Manuel Bartlett. Hubo condenados, hubo gente en la cárcel pagando este crimen y bueno, pues milagrosamente, entre muchas otras, Manuel Bartlett salió limpio. A raíz de todo esto, hay un citatorio en Estados Unidos para que Manuel Bartlett declare. No lo ha hecho,
pero no hay tampoco una orden de aprehensión en Estados Unidos contra él. Esta es la historia de Manuel. Pero por otro lado, Bartlett es un hombre que lleva 20 años luchando por la soberanía, por la defensa de los recursos naturales, de los recursos energéticos de este país, y lo ha hecho de una manera indoblegable, de una manera incuestionable, de una manera, no ahorremos adjetivos, heroica. Sí, lo ha hecho. Su pasado, bueno, pues es su pasado y tendrá que responder si es que amerita, pero tenemos que reconocer que, como nadie, Bartlett se ha colocado al lado, incluso es fundador de Morena, incluso, y en la Cámara de Senadores, que está concluyendo, hizo un enorme papel en la defensa de las acciones de Morena y de la soberanía nacional, una mancuerna formidable con la senadora Laida Sansores. Esto es las luces y las sombras de Manuel Bartlett. Bueno, para mí es algo muy importante lo que dices, algo también recordar que en estos cambios, en estas transiciones, no se había trabajado. El presidente es virtual, todavía no tiene su constancia de mayoría y no ha dejado de trabajar. No ha dejado de trabajar y de proponer, y de que estos grupos que ha hecho, este gabinete que ha hecho, ya tiene planes y programas, y eso es admirable, no están perdiendo el tiempo, y pues eso se les admira y sin sueldo. Y sin sueldo. Y sin sueldo. Entonces, para mí eso es un punto a favor de Manuel Bartlett. Yo no me voy a meter en eso si mató o no mató o mandó a matar, porque eso queda en suposiciones. Él no tiene ninguna deuda legal, digámoslo así. ¿Sí? Además que pues él se ha caracterizado por ser un nacionalista, ha marchado incluso codo a codo con Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el principal agraviado en 1988, claro, en la caída del sistema. Ha marchado junto con él en defensa de la industria energética del país. Entonces es un hombre con experiencia. En lo personal lo invitamos a un evento académico y fue el que asistió. Se invitaron a otros senadores como Vega Casillas, como el senador Penchina, antes de la reforma energética, y el único que fue Manuel Bartlett, y ha trabajado muchísimo, se ha sabido asesorar, él es abogado. Me decían en las redes sociales, es que no conoce la ley de Ohm, pero sí conoce la que es vital, la industria energética del país, y ha trabajado codo a codo pues con Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo. Claro. Entonces, que habrá mejores personas o más, tal vez sí, porque pues lo sabrá, pero de que ha trabajado el tema energético Manuel Bartlett Díaz, lo ha trabajado, y sin duda va a ser un buen papel en la Comisión Federal de Electricidad. Y yo pienso que a sus 82 años de edad, con la lucidez, experiencia que tiene, pues lo que busca no es enriquecerse, sin duda. Busca trascender y también crecer, trascender al tiempo. Es algo importante en esta coyuntura. También hablar que en el país se están viviendo muchos cambios, han cambiado de posición muchas personas. Terocles, nos fuimos hace 50 días con un berrinche ahí de Toño Esquinca que decía que se iba del país, y hoy salió en la radio pidiendo una disculpa, reconociendo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y así como pues la regó en su momento Toño, pues esa labor de reconocimiento, pues también hay que reconocerle que reconoció que se equivocó, claro, y reconoció que pues necesitamos unirnos los mexicanos para trabajar en esta reconciliación del país, bien por Toño, bien por Andrés Manuel, que está trabajando por la pacificación del país.
también en estos temas de coyuntura, Terocles, estuvo Andrés Manuel el Día del Ingeniero, el 6 de agosto de 2018, con los ingenieros del país, con todos ingenieros connotados, y habló sobre su plan de caminos rurales, su plan de tren, en su tren Maya, ¿no? Que va a revitalizar económicamente toda esa ruta, su plan de aeropuerto, y muy interesante, y les pasó la pelotita a los ingenieros sobre el nuevo aeropuerto. Les mencionó pues que les pide su apoyo para que ellos estudien la viabilidad en la construcción del aeropuerto internacional, ahí donde se está haciendo, en el lago de Texcoco, si es factible o no es factible, y se me hizo muy interesante. Estuvo con los ingenieros y pues la verdad, hablando de revitalizar la industria energética, la producción de petróleo y de gas, que ha venido a la baja, y pues con temas muy concretos, muy objetivos y con planes ya muy establecidos, no son puntadas, ya traen numeritos, ya están los cómo le va a hacer. ¿Por qué? Porque no ha dejado de trabajar. Y entonces eso lo celebro, y vamos a darle el beneficio de la duda, y ahora a los ingenieros nos dirán, con alguien capacitado, alguien que tenga esa visión de costo ecológico, de costo social, para saber si invertimos o no en el nuevo aeropuerto. Entonces, para mí, una buena decisión de Bartlett. Es un hombre que ha trabajado incansablemente en el tema energético, y auguro que va a hacer un buen papel en la Comisión Federal de Electricidad. Olga Sánchez Cordero, que conoce las entrañas al Poder Judicial, que es el que ha estado más, ha tenido más críticas a esto que tú mencionas sobre la baja de los salarios, y sin duda pues llama el trabajo en Ciudad Juárez, que en estos foros de reconciliación. Interesante lo que estamos viviendo. Estamos hablando de temas que ya están construyendo el país sin ser presidente reconocido con la mayoría. Entonces, es un buen augurio. Sí. En los medios, Peña Nieto prácticamente ha desaparecido. Sí. Y creo que el principal aliado de Peña Nieto ha sido Andrés Manuel, porque le quitó pues toda esa carga negativa y esa baja popularidad que sale como mandatario en este año tan difícil para los presidentes. Terocles. Creo que, por un lado, hay que agradecerle a Peña Nieto que haya escogido una salida digna. Lo peor que podía haber procurado era obstruir, evitar. Por fortuna está yéndose de puntitas. Qué bueno, porque el rechazo de los mexicanos al presidente todavía en funciones, entre comillas, ya podemos decir que muy entre comillas, es muy grande. Muy tristemente, Peña Nieto todavía, y espero que lo tenga que responder, hizo un endeudamiento por 10,000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero muy grande, y va a tener que responder por eso, porque suena espantoso, suena a una ratería, y hay que decirlo con todas sus letras. Algunos gobernadores de algunos estados han tratado en Veracruz, en Coahuila, han tratado de imponer leyes todavía con el Congreso anterior para quitar poder a los nuevos congresos, en una trampa sucia que se va a revertir muy fácilmente. Se tiene que revertir porque eso es incluso anticonstitucional. Y
lo más triste, lo más lamentable, lo más indigno es que ha habido notas en los periódicos de que obras de arte, objetos valiosos, cosas antiguas de valor estimable, pues, por su antigüedad o por ser artesanías, hay que decirlo, tristemente han estado desapareciendo de Los Pinos, para mayor vergüenza del presidente saliente. Es algo muy triste y muy bajo, que después de tanta corrupción, el sexenio de la corrupción, todavía tengamos que decir esto de este señor. Lo habremos de ver en el próximo sexenio. Amigos, así llegamos a la parte final de este programa, que sin embargo tiene una continuación, de tal suerte que nos vemos el próximo viernes. Por favor, denle like, me gusta, ahí en su pantalla, denle el clic a la campanita para que reciban las notificaciones de cada vez que nosotros subamos un video, y nos vamos a llevar a todo dar. ¡Vámonos! Transición es trascender. ¡Vámonos!